Gracias, Catherine, norteamericana de nacimiento, creo que ya boliviana de corazón, demostrado por el trabajo. Catherine, lo primero que se me ocurre cuando te veo es que han ejercido violencia también contra ti, contra tu equipo, al punto que la propia encargada de negocios de Estados Unidos ha tenido que hacer un llamado para que cesen la violencia alrededor de ti y de tu equipo. Quisiera comenzar con esto y darte la bienvenida y decirte que estoy muy contenta de que estés conmigo acá. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación y por recordar a todos también lo que ustedes cubrieron y destacar que ese tema de seguridad personal mío es el caso de centenares de bolivianas y bolivianos que no tienen la protección o la posibilidad de tener una embajada que reclame por ellos. Y la preocupación que tenemos todos que estos grupos irregulares parapoliciales siguen funcionando. Hasta hoy siguen activos, los vemos en las marchas cada 21, en las redes sociales tienen una presencia activa. Hay algunos líderes de la resistencia juvenil Cochala que están siendo procesados, pero la mayoría no. Siguen en operación. La Unión Juvenil Cruceñista hemos visto activos en el paro de Santa Cruz, en ambos paros, y en el conflicto de ADEP-COCA y la resistencia en La Paz. Entonces, ya tenemos un mandato claro del presidente Luis Arce, del grupo del GIE, de la CEDH. Con recomendaciones bien claras. claras. Del Comité contra la Tortura de la ONU y de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué consenso más se quiere para entender que estos grupos no tienen cómo funcionar legalmente en este país? Y es una urgencia para el futuro de la democracia boliviana, mucho más allá de lo que me pueda pasar a mí o colegas o a las víctimas que siguen recibiendo amenazas y no tienen protecciones. Es un tema de agenda urgente, yo creo, Claudia. Y creo, Catherine, que hay que seguir alertando, hay que seguir informando a los medios de comunicación, a las autoridades, a las embajadas si corresponde. Y bueno, acá siempre tendrás en nuestro micrófono, siempre tendrás este espacio, Catherine, cuenta con ello también. Hoy queremos hablar, Catherine, de lo que está sucediendo en ADEP-COCA. ¿Por qué? Porque usted, Catherine, es directora de la Red Andina de Información de Derechos Humanos. Quisiera que nos den dos palabras sobre esta institución y cómo están mirando este conflicto de ADEP-COCA que está destrozando parte de la sociedad. Muchísimas gracias, Claudia. Empezamos como organización de derechos humanos justo por el tema de graves violaciones de derechos humanos en la erradicación forzosa de coca auspiciado por Estados Unidos con Plan Dignidad, empezando en los 90, ¿no? Y hemos empezado a ver y trabajar directamente y coordinar con organizaciones productoras de coca para entender un tema que no debería ser tan polémico, pero que es y que muchas veces hay distorsiones en la prensa. No estoy hablando de la razón en este caso. Y estas distorsiones o manipulaciones vemos con mucha frecuencia en el caso de ADEP-COCA, que no es de ahora, es de muchos años. De acuerdo. Antes, ¿de dónde, de quiénes dependen? Me interesa mucho saber, porque luego cuando critican una institución dicen, no, es que ellos responden a tal fuerza política, responden a los gringos, responden a tal. ¿Cuál es la base de su institución y cómo ejercen su independencia? Muchas gracias. Somos una organización sin fines de lucro, con estatus de ONG en Estados Unidos, con personería jurídica en Bolivia. No recibimos fondos de ningún estado ni partido político. Cada año nosotros hacemos proyectos de financiamiento y nos autofinanciamos también con algunos grupos progresistas, religiosos, con voluntarios, pero es un presupuesto mínimo. Claro, debe ser muy esforzado, ¿no? Bueno, es lo que es, o sea, no es un trabajo que necesitamos mucha remuneración, pero no hay un apoyo de un grupo político, de ningún estado, es completamente independiente, ¿no? Perfecto.
Perfecto. Bueno, vamos ahora sí al conflicto en ADEPCOCA. ¿Desde cuándo que lo están monitoreando y cómo creen que se puede incidir donde aparentemente los grupos no tienen coincidencia, no quieren ni sentarse a hablar entre ellos? Sí, es muy complicado. Bueno, o sea, ese conflicto data desde, yo diría, el año 88, con la Ley 1008, donde Estados Unidos, que redacta el proyecto de ley originalmente en inglés y está en el Internet en inglés, hace un estimado de qué es la producción tradicional. O sea, ellos han hecho un cálculo suelto de 12,000 hectáreas y han dicho que eso ocurre en los Yungas de La Paz. Entonces ha creado un estatus y a partir de ese ley de cocaleros legales y decentes y cocaleros ilegales e indecentes, ¿no? Que hemos ido arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Y no es tan fácil poner una categoría o la otra, me imagino. Bueno, no es tan fácil, tampoco toman en cuenta que hay, por ejemplo, territorios legales en el departamento de Cochabamba, los Yungas de Bandiola, ¿no? Pero estas cosas y esa división que mucho jugaba Estados Unidos cuando dominaba y era una política narcotizada, condicionada, todo el financiamiento al tema de la coca y a la erradicación, que premiaban a un grupo mientras criminalizaban a los productores del trópico de Cochabamba. Hay que hablar de la DEA porque la DEA, que está presente en otros países de la región, ha tenido peores resultados con su presencia de lo que sucede en el país. Tengo esa idea porque no tenemos DEA y hemos logrado ir erradicando. No estaremos en los niveles deseables porque sigue habiendo producción excedentaria de coca, por lo tanto sigue habiendo narcotráfico, por eso tenemos otros focos de violencia también, pero creo que la DEA no necesariamente es una garantía de, creo que tienen que incidir varios ejes para poder ir reduciendo desde la participación de las organizaciones de Naciones Unidas, el propio Estado, los propios productores y otras instituciones. ¿Cuál es tu mirada, tu lectura? Sí, yo te doy la razón. Bueno, primero, dentro de la burocracia estatal estadounidense, la DEA es mal vista, como vaqueros que andan sueltos, que no hay transparencia en su trabajo, y que ha habido no violencia las normas. también. Han habido violencia, han habido graves violaciones de derechos humanos, ha habido corrupción, ha habido los mismos agentes que se hicieron expulsar de Bolivia, después implicado en irregularidades con paramilitares en Colombia y trabajadores de sexo y un sinfín de escándalos constantes, donde no hay buena fiscalización de esta organización. Entonces, ni son queridos en el propio Estados Unidos, ni en la burocracia. Además, yo, que mis hijos fueron al colegio americano, tenían, antes de la expulsión, compañeros de sus hijos de la DEA, y yo a estos señores les conocían. No hablaban bien español, no tenían mucho cuidado, no tenían una capacidad especial en la lucha antidroga. Yo me acuerdo que el defensor del pueblo durante Plan Dignidad entró en la oficina de la DEA y el miércoles 10 de la mañana estaban viendo películas pornográficas. Entonces es como una telenovela de lo que no se debe hacer, de vaqueros sueltos. Ahora, la expulsión de la DEA y el gran dolor del establecimiento estadounidense, y eso me dijeron en una oficina del Congreso de Estados Unidos. Han expulsado a Philip Goldberg, han expulsado a la DEA y han ido mejores las cosas. O sea, el emperador está desnudo, no es necesario seguir las imposiciones de Estados Unidos para tener una política antidroga y de coca exitosa. Y de todos modos, Bolivia, a pesar de un golpe de Estado cruento, anticocalero y una desestructuración de las políticas y una estigmatización de los productores de coca. Catherine, anticocalero, pero en el gobierno de Yanine Áñez subieron los índices de producción de coca. Eso me ha llamado la atención. Bueno, han subido y yo no culpo. O sea,
Es una mala razonamiento que la gente dice que por la producción de coca sube la producción de droga. Es la demanda que jala la producción, ¿no? Y no solo, y los que producen coca lo producen para alimentar a sus familias. Entonces, lo que se vio con años es que cerraron los mercados legales de coca. Y Bolivia es el único país productor de coca donde el precio legal de la coca fija el precio también que puede ser el mercado ilegal. En otros países, Perú, por ejemplo, la coca legal se vende a precio de gallina muerta y hay una ganancia para la parte ilegal. Y Colombia no también debe tener unas distorsiones. Hay tanta coca que los productores, eso yo estimo que va a cambiar con el gobierno de Petro, porque han venido cocaleros desde Colombia para ver el modelo boliviano. También los peruanos han ido para ver, porque aquí, a pesar de que tenemos coca excedentaria, tenemos aproximadamente 8,000 hectáreas de coca, más allá de lo que permite y vamos a ver con lo del Estado UNODC en septiembre, si eso es confirmado. En Colombia hay como 160,000 hectáreas excedentarias. En Perú hay como 50,000 hectáreas excedentarias. Entonces, excedentarias sí, y siempre va a haber. Pero comparado con los otros países, Bolivia está muy bien, aunque estábamos mejores antes del golpe. Y el golpe los mismos productores sembraron porque no les vendían gasolina en el trópico, porque había una estigmatización y porque tenía un masacre de cocaleros en Guayana, claro. Ahora, estas cifras, Catherine, no nos tienen que hacernos echarnos en cama y disfrutar. Tenemos que actuar porque la ilegalidad va muy rápido. En el Timnis, por ejemplo, se ha descubierto lugares de producción de droga. Comprenderás que la producción de drogas no necesita ni siquiera de carreteras. Pero volvamos a DEPCOCA para, en este contexto que nos ayudas a entender con más claridad, hay esta pugna por los mercados legales. ¿Cuál es tu lectura y qué explica tanta violencia? Bueno, yo creo que es una serie de cosas. Primero, eso es un conflicto este último conflicto de dobles mercados data desde 2017 aproximadamente. ADEPCOCA, la agencia de venta y la administración del mercado, surge de COFECAE, que es la organización sindical de base de los yungas, como las 6 federaciones del trópico. Y miembros de COFECAE donaron la tierra, armaron la cosa, construyeron entre todos. Y ahí tiene un directorio, elecciones, y están amarradas a la parte sindical orgánica. Pero lo que pasó es que entró un grupo liderado por Franklin Gutiérrez, que entró y es muy rentable la cobra, porque con la ley de coca cobras hoja de ruta, cobras por los servicios de los mercados, legal, ¿no? Pero no querían soltar el mercado cuando cumplió su gestión. Tampoco querían transparentar las cuentas. Entonces, de ahí sale esa pugna. Entonces, se han reunido las bases, han hecho otra asamblea, han elegido en 2018 a Elena Flores, y yo estuve en esa elección, había miles de personas, ¿no? Orgánicamente otro directorio, pero ellos se rehusaron soltar el mercado. Y habían conflictos y roces y hasta sicarios matando, por ejemplo, a un dirigente afín a más en la Asunta, ¿no? Una violencia que se ha ido acrecentando y fue como una parte del calentamiento para el golpe del Estado. Porque en se acercaban las elecciones y se veían con ese grupo de Franklin Gutiérrez, que ahora es liderado por Freddy Machicao, alianzas estratégicas con la ultraderecha. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, la presencia cuando vinieron los de la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala,
actores de la derecha como Camacho aferrándose, porque ya fue más allá de un tema de control económico y orgánico y ejercer violencia a uno de los ejes para calentar y romper estructuras para abrir el paso al golpe de Estado. Y en este momento se ha reavivado este conflicto, porque se han abierto la mayoría de ADEP-COCA, el nuevo directorio, con el apoyo de la mayoría de las bases cocaleras de COFECAR, un mercado cerca de la terminal de Minaza, porque no sueltan las instancias de ADEP-COCA. Entonces, a raíz de eso surge la violencia. La ley 906 de la ley de COCA dice que puede haber un mercado de ADEP-COCA, pero no dice que tiene que estar en Vía Fátima, donde está el grupo que se está aferrando al mercado y que trabaja con la ultraderecha. Entonces ya, Claudia, volvemos a un conflicto entre cocaleros, pero un conflicto político, claro, que coincide con raíces políticas. Sí, con el paro de Santa Cruz. Y volvemos a estos grupos de choques ilegales que actúan en este conflicto. La resistencia apoya a ADEP-COCA, Comité Cívico Camacho apoyan a ADEP-COCA. Y el Comité Cívico, la Unión Juvenil Cruceñista, tienen en el golpe un enfoque racista, anticoya, desprecian a la gente indígena, a la gente más morena, a la gente que vienen a Santa Cruz de otros lados, o sea, como cocaleros. Entonces, esto no es una afinidad, un apoyo de una causa decente, es una alianza política de ultraderecha que sobrepasa o esquiva estatutos de COFECAR, una elección de ADEP-COCA, un directorio legal y las mismas leyes del Estado, ¿no? La ley 906 y su reglamento. Catherine, desde esta mirada que tienes tan cercana y con un contexto mucho más amplio, ¿cómo evalúas, te tuteo porque me das tanta familiaridad que pasé a tutearte, Catherine, ¿cómo evalúas la participación, la intervención, la voluntad regulatoria del Estado? ¿El Estado está haciendo mucho, poco, nada, según tu análisis? Yo creo que en las gestiones de Evo Morales teníamos una cabeza del Estado cocalera que entendía las dinámicas, ¿no? En este momento tenemos un gabinete con mucho menos participación de las organizaciones sociales, un presidente cuyo fuerte son temas económicos, sí. Por ejemplo, estamos muy bien en el tema de inflación, y tenemos fuerzas de seguridad que siguen en una área gris después del golpe. Yo diría que no hemos procesado a todos los responsables. Entonces, yo no veo que la respuesta de Estado ha sido indebida, porque hay manejo de dinamita, y el que murió era del lado del grupo apoyado por la ultraderecha. Se ve claramente que se voló la mano. Así es. Por mal manipuleo. Lamentamos esta muerte, tiene que haber una investigación completa. Pero además una lección, porque tal vez te ha llegado el video, a mucha gente le ha llegado el video ya cubriendo las partes más sensibles. He visto yo como periodista el video sin ninguna censura y es brutal, es claro, pero sobre todo es muy doloroso y duele más que al día siguiente de tener esta persona que hemos visto ante nuestras pantallas de televisión y celulares y tabletas, lo hemos visto destrozarse el cuerpo, al día siguiente salimos otra vez. Es decir, no podemos acostumbrarnos a la violencia. Yo creo que es una misión de periodistas, de organizaciones. Sí, y de organizaciones de derechos humanos. Esto, sí. Y por eso se nos viene arrastrando un golpe con graves violaciones y hay que tratar este tema, hay que frenar esta violencia. Yo he escuchado declaraciones de la familia del señor, quien ha fallecido anoche, yo creo, que están muy resentidos, que no esperaban eso. Entonces, el Estado tiene
que cautelar el bienestar de la población. El Estado tiene la responsabilidad de actuar contra grupos violentos y estas resistencias ilegales están mezclados ahí. Hay una norma en contra del manejo de dinamita porque hemos tenido muchos accidentes lamentables en conflictos. Ya no podemos tener más bajas. Mi mayor crítica del Estado en este momento sería que tenemos viceministros del tema del coca que son jóvenes, pero que en una falla de informar de parte del Estado de cómo surgió el conflicto, cómo ellos están tratando el conflicto, no lo veo que están haciendo mal, pero no hay información clara y contundente para que entendamos todos exactamente qué está pasando, porque no entendemos qué grupo es quién, porque hay dos ADEPCOCAs y hay medios de comunicación y la mayoría que igual que en el golpe tapan, tergiversan, citan mal las leyes. Entonces, en ese sentido, Claudia, todos perdemos. Sí, y quiero hacer énfasis también que no es la solución, pero por lo menos nos ayuda a no acostumbrarnos a la violencia y es el trabajo de medios y de la policía también. A mí me sorprendió, y lo he citado una y otra vez en este espacio, cómo en el paro de Santa Cruz han pateado delante de las cámaras de un canal colega a alguien que ya estaba inconsciente en el piso, sangrando, y le seguían pateando en el estómago, le pateaban en la cabeza, le daban bofetadas delante de las cámaras. Y ayer, o el primer momento de violencia, hemos tenido con esta persona que ha sufrido y que ahora murió, hemos tenido también no solamente cámaras, lentes, pero la policía también. Es decir, no pretendo que quien esté filmando se acerque porque pueden ser vecinos que a su vez están sufriendo, que a su vez están viendo sus vidrios rotos, que a su vez temen por sus familias, pero la policía sí podía acercarse. Me ha dado mucha pena el ver a este hombre destrozado por la dinamita, sufriendo, y policías muy cerca parados. No nos podemos quedar indolentes frente a una persona que está sufriendo así. Creo que podemos caer en el riesgo de acostumbrarnos a esa indolencia, ¿no? Es una pena. Así, yo creo que eso es una de las herencias de corto plazo del golpe que tenemos, ¿no? Con la prensa y una policía que por un lado también puede tener miedo. Es difícil porque hay un juego de la derecha y estos grupos de champaguerra, como dicen en Cochabamba, que querer tener un herido, un muerto, una bandera, de provocar a la como policía. Como un trofeo, ¿no? Un trofeo para agudizar el conflicto. Ahora, la policía no es perfecto y hay buenos policías y malos policías. Hay policías con buen criterio y mal criterio. Tenemos un ministro de gobierno sumamente joven, ¿no? Sí. Pero reitero que sí, que tiene que haber actividad, pero sí también tiene que haber procesos contra policías que han tenido un papel clave en el golpe. Tiene que haber consecuencias por acciones indebidas e incorrectas para que podamos contar con la seguridad, que las fuerzas de seguridad cumplan. Y también saber que detrás de esos uniformes y de esos cascos y de esos chalecos hay seres humanos que tienen miedo también y que han visto a sus colegas morir. Ha sido el caso último en Santa Cruz, donde hemos visto morir a policías y de una manera también muy cruel. El ministro hoy hablaba de conversaciones que han encontrado, habrá que ver las pruebas, pero de conversaciones que encontraron en los teléfonos de los detenidos donde hablan de secuestro de policías, de muerte de policías. Si yo fuera policía, tendría miedo también. No. Creo que hay que intervenir como Estado y las organizaciones, no sé si están en la capacidad realmente de ejercer una veeduría, de estar mirando, de estar conteniendo de alguna manera. Bueno, yo creo que las organizaciones de derechos humanos internacionales y saber que también hemos tenido muchas organizaciones de derechos humanos que desde el golpe
no han denunciado ni Así es. masacres, hay una desestructuración, pero los policías y fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de resguardar la seguridad de la población, pero también tienen derechos, ¿no? Y cómo ver y establecer eso, y cómo dejar esa obsesión contra el productor de coca y esa estigmatización como delincuente, y fijarnos en las cosas que sí son preocupantes, que son el tema de narcotráfico, ¿no? En creciente narcotráfico en Santa Cruz, en Beni, algo que sí desató el golpe, y el creciente poder de organizaciones criminales, ¿no? Con Ahí implicados está el que riesgo. no pertenecen a sectores cocaleros, sino que pertenecen a sectores cruceños, en muchos casos ligados a fuerzas políticas, en fin, no solamente los cocaleros tienen que ser mirados cuando se habla de narcotráfico. Así es, ¿no? Los que tienen ganancias altas y se benefician del narcotráfico son los mismos grupos que siempre se han beneficiado. El productor de coca gana una pequeña parte. Desde el golpe también ha bajado el precio legal de coca y sus economías se ven en ese. Pero hay una segregación y más tenemos que ver clanes familiares, bolivianos, los que lavan dinero en Santa Cruz y fiscalizar esta parte de manera estratégica. Eso preocupa tanto como el juego político y la violencia de grupos de ultraderecha que aprovechan un tema de coca que es un tema agrícola plenamente. Catherine, gracias. Quisiera irme con una última recomendación en el conflicto específico de ADEPCOCA. ¿Tienes alguna idea que quisieras reforzar? Bueno, yo quisiera destacar que el diálogo es clave sobre el tema de coca, pero la parte que se aferra al mercado de Villa Fátima no quiere solucionar el conflicto y discriminan a los cocaleros que están afuera. Tenemos que separar y procesar los que manejan el tema violento y los grupos de choque, como ha pedido toda la comunidad internacional, separar esa parte de ataque violento y ver el tema de coca por lo que es. Pero eso es que todas las partes tienen que insistir, que haya una solución orgánica, respetuosa y pacífica a este conflicto. Y los que manejan bazucas, y hemos visto en lo de ADEPCOCA, como con las resistencias, o dinamita y están lanzando, tienen que ser procesados con la fuerza de la ley que corresponde y con una investigación sólida y responsable. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Catherine Ledebourg, gracias por estar acá. Esperemos nuevamente volver a tenerte acá. Sé que vives en Cochabamba, pero debes tener algunos momentos en La Paz. Estaremos en contacto para hablar de este conflicto y de otros que hacen a los derechos humanos, que entiendo es la columna vertebral de tu vida. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, por estar acá. Claudio, por esta oportunidad. No, gracias.